Buen día, grupo. Arbano, no me eches un bipazo. Pelea presidencial de ancianos. ¿Hambre? Cómete un elefante. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. La secretaria de Seguridad Federal y Ale Díaz de la Vega llegando cruda a grabar. Rosa Isela Rodríguez presentó su último informe en el que destaca sólidas bases para la administración de Claudia Sheinbaum y presume que el nivel de confianza de los mexicanos en el gobierno se sitúa solo por debajo de Suiza y Luxemburgo. Confianza que significa que sí, están matando a un chingo de mexicanos, pero al menos los mensos sobreviven. La futura secretaria de Gobernación presumió 10 logros como mejoras en la percepción de seguridad, disminución de la pobreza y combate a la corrupción. Todos ellos basados en datos del INEGI. ¿Ven? Nomás es cosa de cambiar los parámetros de medición y se logran maravillas. Es cosa de querer, muchachos. También reportó una disminución del 14.3% en la percepción de inseguridad entre 2018 y 2024, lo cual no significa que todo sea más seguro. No más que no están encuestando a nadie en Sinaloa. Y reducción del 30% en robo y 48% en despojo de vehículos. Rodríguez señaló que el 74% de los adultos considera que el trabajo de la Guardia Nacional es efectivo y que el 53.5% de la población le otorga al presidente López Obrador el más alto nivel de confianza. Todos mecos. Estos 10 cambios revelan que la forma de gobernar en México sí ha tenido un impacto positivo entre la población. Son grandes avances del movimiento de transformación encabezado por el presidente López Obrador. Una sólida base para el nuevo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, declaró no poder calcular la duración de las confrontaciones en Sinaloa tras la captura de Ismael El Mayo Zambada. Yo solo soy el secretario de la Defensa, no el secretario de ¿cuándo va a parar la violencia? Ubíquense. Dijo que después de la detención de Zambada, el Gabinete de Seguridad tomó previsiones para evitar conflictos entre facciones. Y dados los resultados, voy a asumir que por tomar previsiones se refiere a que arrasaron con el papel de baño en los supermercados o algo. Porque hoy por hoy hay más esperanza de vida en una caja de pollitos de colores que en una colonia promedio en Sinaloa. Desafortunadamente tenemos dos elementos militares fallecidos, un oficial y un sargento. Tenemos también heridos, son 9 militares heridos, un civil herido. Tenemos 30 detenidos de las organizaciones delictivas y se han registrado también 30 civiles muertos. De estos 22 son en el municipio, en la ciudad de Culiacán. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los medios de comunicación a evitar el amarillismo y sensacionalismo en la cobertura de la violencia en Sinaloa. Porque pinches periodistas, ¿qué se creen reportando que hay violencia en las calles? Ni que les afectara a ellos, ni que fueran calles. El mandatario instó a evitar la propagación del miedo, a no gritar cuando reciban un balazo y se comprometió a que las Fuerzas Armadas permanecerán en Sinaloa el tiempo necesario mientras él sea presidente. O sea, menos de 2 semanas. En cuanto a los medios de información, que no actúen con sensacionalismo, con amarillismo. Lo de la declaración del comandante de la región militar, una y otra vez. En un arranque de independencia y pensamiento propio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum defendió la estrategia de abrazos no balazos de López Obrador al afirmar que entrar con poder de fuego para combatir la delincuencia en Sinaloa generaría una guerra, como sucedió en el pasado. ¿En el pasado hace como 30 minutos o de qué pelotas habla, señora? Plomazos ya hay en las calles, el chiste es que los detengan. Sheinbaum destacó que su enfoque es defender la vida de los criminales
y evitar la confrontación directa, porque ¡uy, qué mello! Después criticó la estrategia del expresidente Calderón. Madres, nos esperan otros 6 años de que culpen a Felipe de todo. ¿Qué se está haciendo ahora? Protegiendo a la población. Y evidentemente, pues, con las tareas de investigación y todo lo que hace el Estado mexicano, pues, y el gobierno. El asunto es si entras en una confrontación violenta con estos grupos. O sea, ¿qué provocaríamos o qué se provocaría si se entra en una confrontación violenta? Probablemente más violencia. En otro asunto, la futura mandataria anunció la fusión de Segalmex, la empresa del Estado protagonista del caso de corrupción más grande del sexenio, con Diconsa para crear alimentación para el bienestar, por lo que las tiendas Diconsa serán renombradas como tiendas del bienestar. La otra opción era llamarlas Tragando Ganso. Explicó que la nueva entidad a cargo de María Luisa Albores operará a precios de garantía y si a usted, Senecto, escucha, esto le suena mucho como a la Conasupo, déjeme decirle que está en lo correcto. Dese una palmadita en la joroba y celebre destapando un Ensure. En una carta pública, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus operadores de tener nexos con el narcotráfico. Y fue justo en ese momento cuando todos los chairos que andaban mame con que García Luna acusaría a presidentes, perdieron la conexión a internet. García Luna afirmó que existen videos, audios y registros de comunicación que involucran a Andrés Manuel López Obrador y que incluso durante su juicio hubo testigos que señalaron al tabasqueño. Sí, durante el mismo juicio que el exsecretario de Seguridad insiste que estuvo mal hecho porque los testigos mintieron. Así que, pues eso, este güey es más indeciso que Gala porque se besa con Agustín y también con Karime. García Luna también mencionó que la actitud del gobierno mexicano tras la captura de Ismael El Mayo Zambada prueba los vínculos del gobierno actual con el narcotráfico. Y no estoy sugiriendo que nada de lo que dice sea verdad, porque también asegura que todos sus bienes son lícitos y que es inocente. Nomás les recuerdo que andaban felices y dispuestos a apoyarlo si acusaba a Calderón. Sí. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la reforma sobre la Guardia Nacional será discutida y votada mañana, porque lo único que quieren es seguir dando gustos a López Obrador antes de que se vaya, y con la mayoría que tienen, están viendo hasta dónde la pueden estirar. La liga, no la de esa del señor. Monreal dijo que el Ejército y la Guardia Nacional son indispensables para la tranquilidad y estabilidad en México, si los cárteles no se pelean. Esta será la tercera reforma constitucional del presidente López Obrador, avalada antes del fin de su sexenio. Nosotros creemos que el Ejército y la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Permanente, son en este momento indispensables para lograr la tranquilidad y la estabilidad social en México. Yo sí creo en eso. Frente a lo que estamos viviendo, sí lo creo. Y es un debate que ya superamos. Algunos creen que no es conveniente, lo respetamos, y aquí se verá el debate el próximo jueves. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudó sus sesiones públicas tras un paro de 2 semanas por la reforma judicial. Porque, pues, ¿quién le dice que no a un puentecito? Pues Pacaso. Pacaso siempre le dice que no a los puentecitos. Mientras tanto, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron afuera de la Corte, donde aseguraron que ganarán la batalla jurídica en contra de la reforma al Poder Judicial. El equipo de Alcohólicos Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles. El magistrado Isidro Muñoz aseguró que a pesar de que fue aprobada y publicada la reforma al Poder Judicial, ganarán la batalla jurídica. Afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confió en que el máximo tribunal ejercerá su facultad en los amparos promovidos ante las violaciones al proceso legislativo para avalar la reforma. Detalló que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales llegarán directamente a la Corte porque así lo establece la ley. Es cierto que ya se aprobó la reforma judicial. Ya acabó la batalla política, pero sigue la más importante, la jurídica. Y esa la vamos a ganar porque es nuestra especialidad. Confiamos en que las ministras y los ministros de la Suprema Corte, por primera vez, van a analizar la invalidez de una reforma constitucional. Toda la República depende que la Suprema Corte
analice estos casos, estos amparos, las acciones, las controversias y todas las demandas y acciones que vayan a llegar a la Suprema Corte. Las y los jueces y magistrados confiaron en que Claudia Sheinbaum como presidenta será más sensible y escuchará su reclamo. Destacaron que sí es necesaria la reforma al Poder Judicial, pero no como fue aprobada por el Congreso Federal. Información para Abejorro Medio. En Chiapas, Manuela Obrador, prima del presidente López Obrador, fue designada como delegada federal para los programas de bienestar en ese estado. Pero designada no con nepotismo y así, no vayan a empezar. Mucho ha sufrido en su vida la señora porque nadie en México puede ser mujer, llamarse Manuela y salir impune. El nombramiento fue anunciado por Carlos Torres, secretario técnico del gabinete de la presidencia. Manuela había sido aspirante a la gubernatura de Chiapas y a una senaduría, pero el presidente le pidió no postularse, pues evidentemente que le regalen el puesto en vez de que se lo gane es mucho más honesto. En Sinaloa, la titular de Educación Pública y guardián de la cripta, Catalina Esparza, criticó la ausencia de personal en las escuelas a pesar del anuncio del regreso a clases presenciales en todos los niveles. Híjole, qué raro que la gente no quiera mandar a los niños a la escuela a aprenderse el clásico. Ahí viene la Zeta, en su camioneta, con sus 2 cuernotes. Muy palmas, ahí viene la Zeta. Los camarógrafos sí me apoyaron. En un video, Esparza recorrió una escuela vacía en Culiacán, afirmó no percibir peligro alguno y lamentó que los supervisores no hayan seguido las indicaciones dadas la noche anterior. Apréndanse la cara de esa señora para que sepan a quién señalar ante cualquier tragedia que pueda ocurrir en una escuela los próximos meses. La funcionaria minimizó la violencia en Culiacán y municipios cercanos, afirmando que no había peligro, que se encontraba sola, sin escoltas y que llame ya. La escuela luce desierta, es una escuela secundaria de la maestra Basilisa. No atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores, solamente para que no digan que no se vino, que sí están trabajando. Les informo, estoy yo aquí, no pasa nada, vengo del Tamarindo, La Conquista y de algunas otras secundarias. Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro. Mejor pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. En la última semana, Sinaloa ha sido rehén de enfrentamientos violentos entre cárteles que han paralizado la vida cotidiana de sus habitantes. Con calles convertidas en campos de batalla, las familias sinaloenses se han refugiado en sus hogares mientras el terror del crimen organizado se despliega a plena luz del día. Escuelas cerradas, negocios vacíos y una sociedad entera sometida al yugo de la violencia. Pero lo más alarmante no solo es la brutalidad de estos hechos, sino la pasmosa inacción de las autoridades ante la crisis. Tanto el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han actuado con absoluta indiferencia, pues en lugar de tomar decisiones firmes para garantizar la seguridad de la gente, han optado por minimizar el conflicto, o peor aún, ignorarlo por completo. Pareciera que en su agenda la violencia que azota a Sinaloa no tiene la relevancia suficiente para desplegar una respuesta de Estado. Si usted ha estado pendiente de las noticias, sabe que la situación en Culiacán es crítica. En 9 días de enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa y las fuerzas de Ismael El Mayo Zambada, al menos 31 personas han sido asesinadas, lo que significa un aumento del 266% respecto de la semana anterior. A la par, las escuelas en varios municipios, incluida la capital, han cerrado debido a la inseguridad, con reportes de ausentismo escolar de hasta un 70%. Y por si fuera poco, 17 jóvenes fueron secuestrados sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero. A pesar de la gravedad de estos hechos, Rocha Moya insiste con que no pasa nada. Incluso se atrevió a llamar a los comerciantes a abrir sus locales, a pedir a las escuelas no suspender actividades y a sugerir a las familias hacer vida normal en la ciudad. Todo mientras él suspendía la ceremonia del grito de independencia. Estas son las consecuencias de sostener durante años la narrativa intransigente de abrazos, no balazos. Hoy vemos que en Sinaloa las fuerzas del orden han perdido control territorial y operativo frente al crimen organizado. La respuesta gubernamental ha sido tan débil que los sinaloenses ya no se preguntan si habrá justicia, sino si sus gobernantes realmente tienen la voluntad de enfrentar al monstruo que ayudaron a liberar.
Es una contradicción cínica que un gobierno que se jacta de haber traído la cuarta transformación a este país sea incapaz de garantizar un derecho tan elemental como la seguridad. La negligencia de Rocha Moya y López Obrador ilustra la profunda indiferencia que sienten hacia la creciente influencia del crimen organizado, pues lejos de actuar como garantes del orden, han normalizado que la entidad se convierta en una zona de conflicto. Yo les pregunto, ¿hasta cuándo vamos a vivir en el país en el que no pasa nada? ¿Hasta dónde es capaz el gobierno de priorizar una narrativa que no corresponde con la realidad? ¿Cuánto tiempo más tendremos que soportar este abandono institucional? Es cierto que la violencia no es un problema nuevo en México, pero la pasividad con la que se le ha enfrentado en los últimos años es tan indignante como inaceptable. Y cada día que pasa sin una estrategia de seguridad capaz de frenar este fenómeno, solo fortalece la percepción de un Estado que ha claudicado en su deber más fundamental: proteger a sus ciudadanos. Ya opiné. En información internacional, este martes en Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, la champaña de las cervezas, aseguró que la administración del presidente Joe Biden buscará un diálogo con México sobre la implementación de la reforma al Poder Judicial, pero de preferencia cuando se vaya el viejito que smells like pipí. Tras la promulgación de la reforma el domingo por el presidente López Obrador, el Departamento de Estado dijo que respalda las críticas que hizo en agosto el embajador Ken Salazar. Un tribunal de apelaciones estadounidense confirmó la condena y la sentencia de 20 años de cárcel para la británica Ghislaine Maxwell por facilitar mujeres menores de edad al multimillonario Jeffrey Epstein para que abusara sexualmente de ellas durante una década. Hagan de cuenta que hizo lo que ciertas cantantes de pelo suelto que aquí ya recuperaron su carrera y hasta les encanta demandar cuando Víctor se pone creativo. No más que se acabando tras las rejas. Maxwell había apelado el veredicto del juicio de 2021 que la declaró culpable de 5 cargos, incluido tráfico sexual de menores. Sus abogados dijeron que planean elevar la apelación a la Corte Suprema de Estados Unidos y señalaron desconocer qué día aparecerá suicidada en su celda. En Portugal, 5,000 bomberos luchan para contener los múltiples incendios forestales en el norte del país que han causado al menos 6 muertes. No se peleen entre ustedes, muchachos. Mejor trabajen juntos. Estos desastres naturales obligaron a un número indeterminado de residentes a huir de sus hogares. Hagan de cuenta que el fuego es el narco y Portugal es Chiapas. Las autoridades informaron que los incendios pusieron al límite la capacidad de las brigadas de bomberos y que aún no tienen cifras sobre cuántas casas se han perdido. Zimbabue y Namibia determinaron sacrificar a casi 300 elefantes salvajes y otros animales para alimentar a la población afectada por el hambre en medio de graves condiciones de sequía. Oh, mejor coman pasteles, ¿no? Zimbabue informó que permitirá la matanza para que su carne sea distribuida entre comunidades necesitadas, mientras que Namibia sacrificará a más de 700 animales salvajes, incluidos 83 elefantes. Tinashe Farawo, portavoz de la Autoridad de Gestión de Parques Nacionales y Vida Silvestre de Zimbabue, dijo que emitirán permisos en las comunidades necesitadas para cazarlos. Como si esto fuera 1985, vipers utilizados por miembros del grupo armado libanés Hezbollah explotaron casi simultáneamente en Líbano y Siria, matando al menos a 12 personas, incluida una niña de 8 años. Más de 2.750 viperportantes resultaron heridos. El incidente se produjo cuando los vipers, como pasajeros de un vagón del metro donde va Luna Bella, comenzaron a calentarse y luego explotaron en los bolsillos y manos de quienes los portaban, particularmente en un suburbio del sur de Beirut y en la región de Bekaa, en el este del Líbano. Los vipers que explotaron fueron adquiridos por Hezbollah después de que el líder del grupo ordenó a sus miembros que dejaran de usar celulares, advirtiendo que podrían ser rastreados por la inteligencia israelí. Los vipers pueden explotar, pero no creo que pase, ni que fuéramos el coyotes del correcaminos. Así lo dijo. Un funcionario de Hezbollah dijo a la agencia AP que los dispositivos eran de una marca nueva que el grupo no había usado antes. Acme. Seguramente Acme. Qué bien leídos esos nombres raros, ¿eh? Se acabó el daily de hoy. Sí. Pero no se pierdan más tarde la Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Compártalos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también en abejorro.com.
Nos puede enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y ahí me puede ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media.